name is Bryce Taylor, and I'm an intergenerational satanic ritual abuse survivor and government mind control survivor. And basically, the ritual abuse was used as a trauma-based conditioning for mind control that I was put under by the CIA and was programmed at military bases and at NASA centers around the country in order to have my mind in mind control that was guaranteed through national security that I would never be able to remember or tell. I am asking your help. Habían desarrollado técnicas de lavado de cerebro que convertían a la gente en robots. Les decías lo que querías que hicieran y lo hacían. Sus mentes habían sido manipuladas. La M es por mente, la K es por control y ultra es por descifrar el código. Así que básicamente se trata de descifrar el código de la mente. El programa de la CIA sobre control mental experimental llegó a ser conocido como la CIA, que se supone que sea algo que protege más bien los derechos del ser humano, de cada uno de nosotros, que se supone que trabaje bien bajo la ley, justamente es la que lleva años trabajando como delincuentes, porque son actos que empezaron ilegales. Ya se ha trabajado legalmente unas cosas y otras ilegales y se sigue trabajando ilegal una área. Dicen que no, pero sí están trabajando. MK Ultra. MK Ultra. El MK Ultra era un programa del gobierno para averiguar si mediante varias técnicas era posible hacer que las personas hicieran cosas que normalmente no harían. En el MK Ultra, Y eso es increíble porque son cosas que tú no quieres hacer, pero te obligan a hacer, sin tú darte cuenta que lo estás haciendo. Es lo mismo, es la misma estrategia de Satanás. Nos dice la Biblia que la carne se impone en contra del espíritu para que no haga lo que quieres hacer. La carne, dice Pablo, que el pecado, siendo algo y no alguien, siendo algo, lo engañó, pecó. Sí, o sea, él conociendo la palabra, él conociendo, hablando del Señor y predicando del Señor, pecó. Él dice que el pecado lo engañó. M es por mente, la K es por control y ultra es por descifrar el código. Así que básicamente se trata de descifrar el código de la mente, de velar los secretos de la mente y básicamente controlarla. Y así trabaja Satanás, controlando tu mente, descifrando lo que hay en ti. ¿Cuál es lo que a ti te gusta? ¿Qué te llama? ¿Qué es lo más que a ti te llama de las cosas malas? ¿Qué es lo que a ti te llama? Para provocarlas y controlarlas. Y tú no tengas control. Como la gente fuma el cigarrillo, un vicio que destruye tu cuerpo, que te contamina, que crea muchos problemas. Pero sabes que no es bueno y mucha gente sabe que no es bueno, pero se lo fuman, no pueden. Eso es un MK Ultra de Satanás. Es lo mismo que la CIA hace. O sea, la Biblia dice que no hay nada en Eclesiastés 1:7 creo que es, o 9, dice que no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre cree que hizo algo nuevo y ya existía.
Ya Satanás se había adelantado mucho antes. Fue el primer homicida, fue el primer manipulador, el que todas esas cosas ya existieron. Como también se refiere a que existieron las cosas buenas ya hace tiempo. El pillo con esto y finalmente está el proceso y al tipo lo sometieron a un proceso igual. Ahora, Chapman, el hombre que mató a John Lennon, que después decía, no, lo que pasa es que yo no tiraba tanto, que quería llamar la atención, ¿sí? Fíjate que, ¿por qué le digo que fue asociado claramente al caso de Caucha? Porque, atención. John Lennon, Michael Jackson, el rapero Canserbero, hay muchos artistas que se han como que recapacitan y lo hablan y lo dicen y se alertan y hablan todas esas cosas y se expresan, pero fueron manipulados por un tiempo. Lo que pasa es que muchos despiertan, otros no, otros siguen esa hipnosis, otros o lo saben y no quieren que los maten. Pero los masones, los Illuminati, la Mano Negra, que es una organización más, que esa sí es secreta, no hay mucha información de ella. La descubrí poco a poco porque los youtubers han hablado de eso. Me he dado cuenta porque el Señor me ha ido dirigiendo y dije, Mano Negra, eran anarquistas. Aparentemente desaparecieron, pero están detrás de todo esto. De hecho, la película de Mel Gibson, que se llama... Y todo eso sale, todo eso tiene que ver con eso también. El tipo está obsesionado con comprar una novela de un escritor maravilloso, precioso, que aquí no es muy conocido en Estados Unidos, una institución que se llama Salinger, de un libro que se llama The Catcher in the Rye, El cazador oculto. El guardián en el centeno, exactamente. Ese libro se ha ocupado por lo menos en 3 ocasiones, y Chapman es uno más, para matar personas. ¿Por qué? Porque esos libros parten con ese libro bajo el brazo, y de repente les da por leerlo, y parten de la página generalmente 27, y cuando llegan a una palabra clave, ahí se activa, y buscan a la persona que tienen que matar, ¡pah! Y pegan un balazo. De hecho, Chapman lo que hizo fue ante John Lennon, mató a John Lennon y se sentó en la cuneta a leer este libro. Eso, cuando lo agarraron, se sentó tranquilo y estaba leyendo The Catcher in the Rye, estaba leyendo El cazador oculto, en el centeno, guardián en el centeno. No es el único caso, varias veces he utilizado un libro para que la palabra active semejante acto. Tenemos otro ejemplo y tantos más asesinados a través de este maldito proyecto. Lo que se sabe es que las microondas transportan energía. Cuando un pulso de microondas es absorbido por nuestro cuerpo, la energía es convertida en calor, haciendo que el tejido se expanda ligeramente y luego se contraiga al enfriarse. Si apuntasen microondas a nuestras cabezas, esta expansión y contracción se oiría como clics que podrían codificarse como palabras. Con ese tipo de tecnología podrías darle a alguien una instrucción o tal vez hacerle pensar que se está volviendo loco. Y eso habla muy claramente sobre las aplicaciones militares de esta tecnología. Un reporte que se filtró recientemente dice que el gobierno... Una tecnología que tenga eso de estos del microondas, lo que el microondas, las ondas del microondas, y se lo envía al cerebro. Por eso es que es un peligro el microondas, te dicen, ten cuidado, que eso te hace daño a tu cuerpo, muchas cosas. Es una tecnología donde se lo ponen y envía esas ondas al cerebro, calentando el cerebro, expandiéndolo como que del calor, y después cuando cae en tiempo lo descontrola, lo pueden manipular, le pueden hacer creer que está loco, que está alucinando, pero la realidad es que pasó en verdad. Entonces hay muchas cosas que existen. No desarrolla secretamente un sistema así, como parte de la guerra contra el terrorismo. Se llama SSRM-Tech. Asombrosamente, las nuevas tecnologías podrían posibilitar a las autoridades a comenzar a leer las mentes de las personas y buscar evidencias de si planean algún tipo de acto terrorista. Amigos míos, tan serio es este asunto que el hombre canoso que aparecía hablando en los videos es Nick Pope. Él es ex
ministro de Defensa británico. Este hombre, cuando llegó a sus manos, porque llegó a ese cargo acumulando méritos, digamos, como trabajo así en cargos políticos, y este hombre separado de todo el tema de los ovnis, la transmisión de asesinos a control remoto, como lo que estamos viendo, le llegaron información clasificada que él como ministro de Defensa pues, pudo leer, que dijo, no lo hubiera creído, para mí esto eran temas de películas, pero todo esto es verdad, me están llegando informes de las operaciones secretas que hace mi gobierno, y se retiró indignado, y actualmente da conferencias respecto a esto, porque él dice, todas estas cosas que supone que son de ficción. Él sabía, ese funcionario que llegó a ser un gran líder, grande, se retiró de su gobierno. Digo, no, espérate, esto es un peligro. Esta gente tiene más cosas que me pueden matarme a mí también. Pero entonces, ahora está afuera y da charla. Advierte, deja saber, orienta. Son verdad. Lo digo desde mi cargo político más importante que tuve y simplemente quiero que esto pare. Mañana vamos a estar hablando acerca de los nombres de los asesinos, a quienes mataron y qué tiene que ver con el proyecto Rayo Azul. Si el caso de MK Ultra era banda ancha para convertirte en asesino, el proyecto Rayo Azul hace lo mismo vía Wi-Fi. No necesitas secuestrarte. A través del aire hacen que tú pienses y veas cosas que no existen. Pero mañana concluiremos el tema. Así que ahora yo quiero saber. Es igual que la antena HAARP que controlan terremotos, controlan huracanes, tornados, todo. Mira cómo la ciencia aumentará, dice la palabra. La ciencia aumentará. Y la ciencia está en manos del hombre. La Biblia es ciencia, pero en la corrección, en el orden de Dios. Pero la ciencia que el hombre tiene en las manos no la está llevando en el orden de Dios. Si dice que cuides la tierra, pues en vez de usarla para que no pase terremoto, que no pase aquello, la utilizan para crearlo más o provocar más la situación, más caos, más problemas, más situaciones. Ellos saben cómo manipularlo y es un peligro. Por eso es que Cristo está a las puertas y debemos de estar prestos a que en cualquier momento viene a sacarnos de este revolú. El tema que nos convoca, hay que decir que uno puede poner, ¿cierto?, la razón lógica, la historia oficial por delante, y uno puede dudar de muchas de las cosas que están enfrascadas dentro del área de la conspiración. Pues bien, esta es una de ellas, al no tener duda alguna, porque ha sido probada su existencia, se ha probado también en más de una ocasión de que es posible realizar lo siguiente, y hay juicios en proceso actualmente y más de algunos, los civiles, los pobres civiles lo han ganado. ¿De qué estoy hablando? Del proyecto MK Ultra, que fíjense que se hizo más activo que nunca a mediados de los 50, si bien a fines del año 30, a fin de la década de los 30 fue cuando esto comenzó. Todo partió con tratar de inventar un sistema que consistiera a través de un suero mezclado con unas características de función hipnótica para que la persona capturada dijese la verdad. Un espía, algún soldado de el suelo, la verdad que te pinchan. Yo me da tortura, pero no es confesión. Exacto, yo lo pierde así como todo el mundo te preguntan, ya está embarazado, ¿no? Sí, estoy embarazado, no quería contar, por ejemplo. Yo la verdad. Como ejemplo, el otro día vimos, por ejemplo, el tema de la burundanga, que en el fondo tampoco es tan elaborado y la gente que toca ese papel o alguna sustancia que tiene Sí, eso, pierde la voluntad también. Absolutamente, bueno, son cosas que son reales, pero Sí, yo que perdí la voluntad. evolucionando a través de este sistema de la manipulación de las personas, descubrieron que en ciertos sectores del cerebro, y aquí también se parece con el caso de Blu-ray, si son estimulados o si son, como quien dice, distorsionados, si son bañados por una lluvia electromagnética de cierto tipo, uno puede incluso crear vidas paralelas, mira lo que estoy diciendo, o incluso roles ficticios por un momento determinado en las personas para que cometan actos que ellos normalmente jamás hubieran considerado. Ejemplo, uno de los casos más famosos como el que contaba una ama de casa común y silvestre, madre ejemplar, esposa dedicada,
va a dejarle la colación a su hijo al colegio y de repente en un auto negro van, pum, palo en la cabeza, la meten para adentro, la someten a estos procesos, conocidos como MK Ultra, acuérdense ese nombre, pueden investigar más acerca de este caso, y la suben a un jet privado, la meten en un país donde tenían problemas con un diplomático, le pasan la pistola y le dice: usted cuando escuche la palabra tantito tanto, usted va, le pega un balazo y este señor se acaba, vuelve para acá corriendo, y le devolvieron en su casa san y salva, le dijeron: usted no se acuerda de nada. Y de repente la señora estaba así como pelando tomate, y de repente no, para almuerzo. Y de repente dice así como: ¿qué hice hace tanto rato? Hizo como las 4 de la tarde, y claro, mató a alguien en el transcurso. Finalmente esa señora es uno de los pocos indemnizados actualmente. Tengo otra pregunta, perdona. Llega nomás. ¿Cómo uno comprueba, cómo yo puedo comprobar de que yo estaba bajo ese estado? Porque yo puedo inventar y decir: ay no, yo estoy en el proyecto de MK y fíjate que yo maté porque me... Esta señora no tiene ninguna idea. Una amnesia temporal sería, ¿no? Exactamente. Y, es más que eso, porque no es solo una amnesia donde te borras, sino que además cometes actos específicos mandados, así como en su volante, así como cuando se activan con palabras. Tú oyes una palabra, es como cuando estás hipnotizado y dices: ya, matar a alguien, lo matas, y después te devuelve. Tiene razón la Jess en la pregunta. Todo lo que hablábamos, había un suero donde tú puedes decir: mira, éramos un examen, me echaron un suero que perdí la voluntad. Por supuesto. Toqué una cuestión que tenía voluntad en este caso. En ese caso, obviamente, queda reminiscencia en tu cuerpo de un químico X o no. Pero en este otro caso, la señora tenía un sueño recurrente sobre el asesinato de que había estado en otro país. ¿Qué sucedió? Fueron de vacaciones a ese país, 5 años después, con el marido, y se empezó a acordar, y el cerebro hizo al tiro un desplazamiento, y se acordó de todo. Se hizo consciente: oye, yo estuve acá. Y se acuerda cuando le metieron el auto, se encontró cara a cara con el mismo escenario y se le despertaron todos los sentidos. Investigó, se descubrió que se asesinaron a tal persona que lo mató una señora, cachó que era ella, y quedó en el coma. Realmente es difícil que ella zafe en el fondo, contestando un poco tu pregunta. Ahora, es difícil que zafe. Ahora, ¿por qué esto es tema, señores y señores? Porque el año pasado descubrieron, y está así la polémica, que en una universidad de Estados Unidos crearon al lado una especie de galpón en donde, financiado por esta misma universidad, comenzaron a retomar este tema para desarrollarlo aún más. O sea, esto se sigue haciendo y sigue existiendo. Vamos con el primer video que te lo explica mejor con gráficas. El programa de la CIA sobre control mental experimental llegó a ser conocido como MK Ultra. El MK Ultra era un programa del gobierno para averiguar si mediante varias técnicas era posible hacer que las personas hicieran cosas que normalmente no harían. En el MK Ultra, la M es por mente, la K es por control y Ultra es por descifrar el código. Así que básicamente se trata de descifrar el código de la mente, de velar los secretos de la mente y básicamente controlarla. Sirhan, el hombre obviamente que uno de los tantos que atentó contra la vida del presidente, supuestamente fue sometido al caso de MK Ultra. Finalmente lo empezaron a probar y de algunas veces algunos dijeron: se están tratando de sacar el pillo con esto, y finalmente están... ¿Qué fue? ¿Ese fue el que vimos ahorita o no? Esta es la segunda parte. Como que me pareció que había visto eso. Ya no. No, esa es la segunda parte. Proceso esto, y el tipo lo Pero sometieron dice a parte proceso 1 igual. de Ahora, 2. Chapman, el hombre que mató... La de la primera parte otra vez. Esa que no está esa al lado. Parte de 2. Perdónenme, discúlpenme. A mí se me Podemos hacer olvidó repeat. eso. Sorry. Como las chaparritas. No, pero como quiera que caiga en cuenta. Cuyo sistema de defensa dicen que fueron sometidos al sistema MK Ultra de la Está vestido casi igual. Amigos míos, al gobernador de California, Robert Kennedy, llegándonos al embajador, le disparó, se enfrentó a un tiroteo, de repente todo se acabó, y él dice: ¿qué estoy haciendo acá? Y la pistola, y la agarraron así como si nada. Fíjense que el abogado logró probar que este hombre, que no tenía ninguna segunda intención, que no tenía ninguna inclinación política, que poco y nada le importaba al gobernador de California, finalmente lo atacó como si hubiera sido el peor enemigo de toda su vida. El hombre no entendía nada, no se acuerda, y el vacío de su memoria, que solo volvió una vez que terminó el tiroteo, se extiende hasta 4 horas durante ese día. Hasta el día de hoy,
lo proclamaron claramente, un asesino sacado del anonimato para cumplir una maldita fechoría que los gobiernos necesitan para tener su sistema de control. Vamos con otro, un clásico de clásico, Lee Harvey Oswald. Este hombre que finalmente lo tuvieron que asesinar, porque obviamente Ruby así que se fue en la bola y le pegó un balazo para que no siguiera el proceso. Anda a saber tú si Ruby actuó por cuenta propia o simplemente fue pagado debidamente para detener el proceso de investigación. Este señor que también supuestamente desde una ventana le disparó al otro Kennedy, uno de los pocos buenos presidentes que tuvo ese país, finalmente tampoco recuerda del todo haber cometido los disparos. Él, que sí tenía una cierta formación militar, dice: yo nunca había sabido cómo utilizar esta arma tan anticuada. Que era un rifle italiano. Absolutamente. Con mira telescópica, pero los peritos dijeron que esta cuestión está más descalibrada. No sé, exacto, de hecho no lo ocupó. Y eso es porque efectivamente el hombre fue un palo blanco. No fue el quien disparó, y si disparó no tenía nada que ver con las balas que sí impactaron en el cuerpo del presidente. La madre de todas las consideraciones. Y esto se probó, el juicio se ganó. No se ganó en el sentido de que pudieron apuntar a un culpable que todos sabemos quiénes son, que es el grupo de petroleros controladores de Estados Unidos. Pero espérate, pero sí se probó con el juicio de que sí, hay conspiración, que el tipo le mataron a matar, y obviamente aquí no se sabe la verdad. Ahí fue lo bueno. Jack Ruby le dispara a oye, dicen algunos comentarios acá en Twitter como Burns, de Jason Burns, de la sublevación. Absolutamente. Es Es una prueba de eso. Que era, ¿te acuerdas? Tenían un programa que era precisamente para generar a gente que se lo atrapaban. No estaban vinculados con ninguna agencia conocida. De hecho, en la primera película, el tipo aparece como que no se acuerda de dónde está, de repente se da cuenta que tiene habilidades de lucha. Aparece atrapado y se tiene que defender. La cuarta parte, pero no con más se puso mal. Bueno, ya, pero grande el tipo Hammer. Bueno, vamos con Richard Chapman. Ayer le hablaba sobre este famoso libro que se llama El Guardián en el Centeno. Un libro precioso que, si se quieren hacer mucho cariñito, deberían leerlo todo alguna vez. Es un libro grande entre los grandes. Pues bien, este hombre, que supuestamente tenía como ídolo a John Lennon, y por lo mismo sabía parte de su rutina, dice que tiene un gran vacío en la memoria acerca de su historia de esa semana. Al parecer al hombre lo prepararon y le pasaron un libro que ya había leído muchas veces como parte de obligación de lectura escolar en su colegio, y que no tenía intención de repasar. Es como que tú de repente te veo leyendo a Martín Rivas. A esta altura no creo que alguien lo pescara así por nadie, ¿no? Bueno, y este hombre tenía... A él le mandaron a leer un libro. Y con ese libro parece que sucedieron varias muertes. Por lo que estoy entendiendo. Porque él dice que morían y siempre estaba leyendo ese libro. Siempre estaba leyendo ese libro. Aquí lo que estoy viendo es el control mental en la lectura, en lo que él está leyendo o está escudriñando o estudiando, lo que lo afanó a hacer cosas, a matar, no sé, él lo va a decir ahora. Pero esto me acuerda mucho algo también. En la escuela, cuando vamos a la escuela, todos los que van a la escuela les enseñan sobre el mono, ¿verdad? Que venimos del mono, que todo se creó por el Big Bang. Pero no van a la palabra como creador, quien verdaderamente creó. Entonces nos quieren afirmar eso, nos están doctrinando. Eso es doctrinarnos, doctrina es enseñanza. Nos están doctrinando en algo que no es verdad. Y el globo, que el mundo es redondo, porque es otra doctrina de ahí que viene. Cuando yo voy a la Biblia dice que el sol y la luna, esta es la tierra, ¿verdad? Y que la tierra tiene 4 esquinas, donde hay 4 ángeles que controlan los vientos. O sea, uno está aquí en esta esquina, otro está en esta esquina, otro está en esta esquina, otro está en esta esquina. Entonces, el agua, cuando
tú buscas, cuando tú coges el agua y la pones, ella busca su nivel. No importa que yo vire el vaso, no importa que yo haga así, siempre va a buscar el nivel, siempre va a estar así, recto. Entonces, si yo hago esto y le doy vuelta, siempre el agua se va a quedar en el mismo nivel. La Biblia dice, y le dijo a Job, Jehová, le dijo a Job, que si él era tan inteligente, ¿por qué el mal no se sale de la tierra? Si te está diciendo que el mal, ¿por qué el mal no se sale de la tierra? Te está hablando que no es redonda como tal. Es redonda en este sentido. Como la peseta es redonda, pero es plana. Dice que la tierra está sobre columnas. Hay más de 30 versículos que afirman que la tierra está sobre columnas y que hay una piedra angular en el medio, una piedra grande. Hay varias columnas alrededor y la tierra está ahí puesta. Dice que le puso, está en Génesis, que él puso en la tierra, puso esto, la cual le llamó cielo, una expansión, la cual le llamó cielo. Y encima de la expansión hay agua, todo el universo es agua. O sea, Dios creó la tierra dentro del agua y muchos planetas dentro del agua. Cuando tú escudriñas la palabra, es como dice la ciencia que el espacio, le llama espacio porque está vacío. Es embuste, entonces es agua. Los astronautas preparan los trajes y todo su sistema lo practican todo debajo del agua. Mira los videos, tantos en agua. ¿Y por qué? Si eso es vacío, no es lo mismo un vacío y el agua. Esos son tanques de buzo, pero para ese tipo de agua no es el mismo mar de acá. Son aguas más, parece que más espesa, más comprimida. Es más difícil salir, por eso Cristo es la puerta. Para tú llegar al otro lado, no va a ser fácil. Con toda la tecnología que tenga. Cristo es la puerta. Le puso una expansión, la cual sostiene el agua. Puedes traspasar por ahí, pero se entiende que es difícil. Tienes que tener una tecnología súper avanzada que no la hay aquí en la tierra. Vienen de otro lado, chum, chum, entran y se van. Una expansión y hay columnas debajo, hay una piedra angular. Entonces le dice, ¿cómo el mar no se sale? Porque le puso puertas y cerrojos. Le dije, yo puse puertas y cerrojos para que las olas del mar se detuvieran ahí. Pues el polo norte o el sur no está en el medio ni en una parte. Aparentemente todo eso es hielo. Y el hielo está alrededor del planeta Tierra. ¿Qué hay después del hielo? Dicen que hay más tierras y que estos gobiernos, esta CIA y toda esta gente tienen, y en el hielo hay un sitio donde tienen una pequeña ciudad donde ellos están allí, trabajan, bregan. Y ahora lo que quieren bregar con el hombre ahora es el transhumanismo, tecnología dentro de nuestro cuerpo para tener la vida eterna, estar aquí por más tiempo de vida. Si queremos traer al abuelo, el alma de él no, pues no es él, sería crear una copia. Te preguntan quién era tu abuelo, cómo era tu abuelo, qué hacía tu abuelo, y sacan toda tu información de lo que tú veías en tu abuelo, los recuerdos, todos los recuerdos, lo que tú hacías, cómo ella te hablaba, cómo te decía, cómo tú lo veías. A mí me preguntan lo mismo, a todo el mundo, y sacan un molde de información y lo meten en esa base, en ese chip. Hacen a una persona, porque ya pueden hacer la persona igualita, con la piel y todo igualita y todo, es un robot, le meten esa memoria y le dicen, yo me acuerdo de ti,
tú y yo. Tú misma fue la que leíste la información a los Sí, científicos. lo la que estás metieron viendo ahí. es lo mismo que tenías aquí. ¿Tú estás viéndolo? Pero... Eso, entonces, mira cómo todo eso está dentro del planeta Tierra jugando. Cuando leemos la Biblia, entendemos cómo la ciencia ha aumentado, pero también entendemos que lo que nos enseñaron en la escuela nos doctrinaron a creer en algo que no es cierto. ¿Sabes? Ridiculizando la palabra, que la palabra no hace falta, porque sabes que ahí vas a descubrir mucho. Pero entonces nos adoctrinan a interpretar la Biblia de una manera que no es como... porque esto está escrito en hebreo, arameo y en griego. Entonces yo tengo que escudriñar, saber bien el griego para entender. Si hay una persona, un nicaragüense, y escribe un libro, yo tengo que entender bien el español de Nicaragua, porque si lo interpreto a mi manera, me voy a ofender con varias palabras. De antes le dijo así a fulana, a la hermana, que fresco o que malvado, y cuando viene a ver lo que está diciéndole es que te amo y te quiero. Y tú creías que la odiaba o que era un irrespetuoso, por no entender el idioma. Por eso es que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por no tener el conocimiento se perdió porque no sabía lo que era, no lo entendía, se ofendió porque lo interpretó a su idioma y dejó de leerlo y dejó de escudriñarlo y dijo, no le importó. Pero cuando tú lees, entiendes que en el hebreo polvo es pecado, no es la tierra como tal y crea al hombre del polvo. Adán y Eva ya existían. Simplemente que no existían para el libro de la vida, pero para la vida terrenal ya ellos estaban. ¿Cuánta gente no existen? Pero no existen para el libro de la vida, para el cielo. Para el ángel que tiene el libro de la vida, que copia, dice, aquí no existe fulano ni mengano. Pero está allá fumando, bebiendo en la tierra, está haciendo 20 cosas, pero no existe. Una vez que acepta a Cristo, que reconoce a Dios, aparece su nombre, ahí vive, ahí existe. Desde ese día en adelante tú naciste, ese día el Espíritu Santo te está formando. Por eso es que en la Biblia hebrea no dice Dios, dice Elohim, los dioses, a los cuales fueron los 24 ancianos. Creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza, porque ellos son carne y hueso como nosotros. Tenemos que enseñarles que ellos no existen aquí porque existen, sino que el Padre Celestial los creó primero, como me creó a mí, nos creó a nosotros, preparó todo y que le debe servir al Padre como nosotros le servimos al Padre. ¿Qué pasa? Estos 24, Adán y Eva, Eva es sacada de la costilla del hombre. No es que salió de aquí del hombre de verdad. Eso es como una alegoría. Sí. Lo que pasa es que nosotros somos un cuerpo. La cabeza es Cristo, ¿verdad? Y somos los miembros cada uno. Él fue sacado de la costilla de Adán en el sentido que él no podía casarse ni tener a una mujer con impíos. Dios tuvo que sacarlo de su descendencia, de su costilla. Era de su descendencia. Cuando tú dices la familia Montañez, tú dibujas un personaje y casi siempre así hacen en la ciencia, dibujan un hombre, no lo hierro, dibujan un hombre, Ajá. Y este es el hombre Montañez, pero se refiere al linaje, la descendencia Montañez. Este es el hombre Castro, y cuando Castro y Montañez se unen, sale otro que es Castro y Montañez mezclados. ¿Ves? ¿Qué pasa? Esos son árboles genealógicos, los árboles. Por eso nosotros nos comparan como árbol, porque venimos de una semilla. Viniste de un pote de habichuela, embuste. Mira, yo dije, espérate. Esto no es lo que... Pero la realidad es que venimos de una semilla. La palabra semen significa semilla. Cuando Dios creó al hombre, lo primero que Él creó fue un químico. El espermatozoide es un químico. Por eso dice que creé de toda semilla. De todo género de semillas. ¿Sabes? Nosotros tenemos un género. Los árboles
todo, la china, el guineo, lo que sea, todo viene hombre y mujer, si no lo sabía. Sí, eso. Todos los árboles son hombre y mujer. Es lo mismo nosotros. Dios creó la semilla de la china, de la semilla del perro, la semilla de aquello, todo eran semillas. Son químicos que Dios creó, las preparó y de ahí nacimos nosotros. No fue del polvo de la tierra. No hay ADN ahí. En el semen hay ADN. Unió, tenía dos químicos, porque el de la mujer hace falta. La mujer tiene algo también, la cual se mezcla y crea ese químico. Fueron dos químicos que Dios creó. La de ahí salió el hombre. Cuando tú analizas esto por la palabra, que creó toda semilla y vio que era bueno. Por eso Satanás alteró unas cosas y salió otro linaje. Que era bueno hasta que... Cuando escudriñamos la Biblia, vemos que corrompe todo lo que nos enseñaron. Sí, pero en la escuela. No, que cuando dice que recogió del polvo al hombre, se está refiriendo que lo cogió del desastre, porque Satanás tenía esta tierra toda desorganizada. Ya el sol, dice ahora que por causa del pecado y todo eso, la luna va a dejar de alumbrar, el sol va a dejar de alumbrar. ¿No pasó eso hace tiempo ya? Que la tierra estaba desordenada y vacía, pero en algún momento estuvo bien. Fue que Satanás con el pecado fue llevando. ¿Qué está pasando hoy en día? La generación que nazca más después, que no conocieron a su tatara, visa más allá, no conocieron los modales, las reglas, las cosas que se aprendía, el amor, la unidad. Nacen con esta tecnología, quieren estar en su mundo. Esto hace que no sepa mucha información de atrás. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. No reconocían, no sabían nada. Satanás los fue llevando hasta que nadie sabía nada. Todo, pues yo vivo porque vivo. Yo soy yo porque soy yo. Hasta que los 24 ancianos, Elohim, los que le llamaron dioses, por eso Jesús le dijo en Juan 10, 34 al 37, le dijo, vosotros dijeron dioses soy a quienes no era Dios. Ustedes le llamaron dioses a quien no era Dios. Okay. ¿Sabe? Ustedes le llamaron, Jehová era representante del Padre, porque el Padre jamás nadie lo ha visto. Y si nadie lo ha visto, Jehová comió con Abraham, peleó con Jacob, peleó con aquel, con el otro, Moisés. ¿Qué te quiero decir? Que Jehová solamente era un representante como Cristo lo es ahora mismo del Padre. Antes era Jehová, ahora es Jesucristo. Pero Jesucristo tiene más autoridad que Jehová, pero Jehová, como quiera, sigue teniendo la autoridad también, porque es representante del Padre todavía, como quiera, para el pueblo judío. Y está en el mismo, dentro del arco iris, que son los 4 seres vivientes: cara de águila, cara de león, cara de búfalo. Eso es YHVH. Son 4 letras. ¿De dónde sale ese linaje? Raza blanca, raza roja, raza amarilla y raza negra. Las 4 razas de donde sale todo linaje. Somos un solo linaje escogido. No hay más nada. Por eso en Salmos 82, 6 dice: vosotros somos dioses, hijos del Altísimo. Lo único, Dios es con D minúscula. Porque el Padre es el Dios grande y nosotros somos los hijos, somos dioses chiquititos. Pero tú dices la palabra de Dios, nos doctrinaron que la palabra de Dios es que hay que adorarlo. A mí nadie me tiene que adorar, pero en una manera es una forma de adorar cuando te dicen gracias. Exacto. Te quiero, o sea, es una adoración, pero es sin blasfemar en el sentido, porque al único que tú adoras y le das la gloria es al Padre. Pero ya eso sería otro estudio para no salirnos de lo que quiero hablar, es como el control mental. El control mental, cómo nos han manipulado las mismas creencias. Tú dices Dios y no sabes lo que significa. Significa alguien que está por encima de otro.
tú puedes estar por encima de otros. El que está en Cristo está por encima de otros que no están en Cristo. Somos de un solo linaje. Y hay dos simientes en la tierra, hay dos linajes en la tierra. Unos que por más que tú les hables, se van a perder. Y lo dice en la Biblia, decíamos eso. Pero los otros que tenemos la oportunidad, que venimos de ese linaje, también se pueden perder. Lo que pasa es que por eso es que tenemos que predicar. Porque hay dos linajes. Los dos están dormidos. Pero los que han despertado de la oscuridad y cayeron en tiempo, que tienen un creador, que vinieron con un propósito, yo tengo que predicar. Predicar para que el linaje que está dormido, que pertenece al linaje, está dormido, despertarlo y no se pierda. Y caiga en tiempo, ok. Aunque el otro haya escuchado la palabra y no haya despertado, lo importante es que despierte la oveja perdida. Porque está la oveja perdida de la casa de Israel, pero está hablando de lo que en sí tiene que ver con el pueblo gentil. Gentil el que no tiene a Dios, el que no pertenecía al plan de Dios, porque era más que el pueblo de Israel. Ahora las demás naciones se ha injertado eso y hay que predicar. Aunque sea uno de que tú levantes, lo despertaste. El otro despertar, porque pertenece a ese linaje, despierta, porque te vas enredado antes que te pierdas. El control mental, Satanás viene trabajando y esta gente, este imperio del anticristo, está operando de una manera descontroladamente, no tienen respeto, no tienen moral. El Big Bang, el mono y el globo son doctrinas. Nosotros no damos vuelta. Lo dice la Biblia, que el sol y la luna son las que dan vuelta. Y si el sol y la luna dan vuelta, entonces nosotros no damos vuelta alrededor del sol. Eso es adorar al sol. Y quien adora al sol son los Baales. Quien cree en esa adoración al sol, la cual el mundo y la planeta y todo gira alrededor del sol. Embuste. Todo está quieto. Porque cuando tú dice que miremos al cielo y adoremos hacia arriba. Entonces cuando tú dices, y si tú no sabes en qué dirección tú estás, ¿para dónde tú vas a adorar? Okay. ¿Cómo Jesús desde un alto monte vio todos los reinos? Exacto. Todo calcula en un mismo parámetro. Entonces, y si todo tiene un ángulo, que Dios está desde arriba y lo ve todo, es porque todo está quieto y Él lo ve. Quienes nos movemos somos nosotros, las nubes, el viento. Las estrellas están quietitas. Yo puedo ir a Nicaragua y veo las mismas estrellas. Cuando voy a Puerto Rico veo las mismas. ¿Y por qué hay diferentes horarios y qué sé yo y lo otro? Porque el sol, por decir, dame esto. Esta es la Tierra, redonda, plana. Ok. El sol da vuelta aquí, ¿verdad? Exacto. Pero a veces se mueve como para cada luna y el sol y hacen esto. No están en la perfecta, sino que van como que se echan para acá, como que se mueven, dan vuelta, pero como que se pegan, se alejan mientras hacen esto juntas. O sea, mientras hacen esto, como que a veces lo hacen más cerca, otras veces más ancho, y eso crea la sombra, crece, se achica, y para un lado es más oscuro, para un lado más ancho. Como ahora que anochece más tarde y amanece más temprano, al revés creo que es. Y estamos aquí mismo en Estados Unidos y a veces más tarde, a veces más temprano, es porque el sol se aleja, se acerca, pero sigue dando la vuelta. Entonces, crean una serie de cosas la cual está bien. ¡Wow! Si fuera redonda, no importa, porque Dios lo puede hacer. Y Él es perfecto y Él sabrá. Pero hay más. Entonces, ¿qué pasa? A lo que yo quiero hablar no es tanto el pelear porque qué es o qué no es. Lo que quiero hablar es que cómo nos van doctrinando durante años a través de imágenes. Nos enseñan que es redondo, nos los hablan que es redondo, nos dicen acá esto, que salimos del mono, lo enseñan acá.
ponen gente que tienen como parecidos a los monos, entonces dicen, ves que tienen rastros de eso, que todavía hay rastros de esas personas cuando nacieron. Probablemente cuando Satanás los llevó a esa ignorancia, que no sabían que Dios existía y que la tierra estaba desordenada, oscura, porque el sol se dañó. El sol es como una bombilla. Pueden dañar los químicos de adentro según la contaminación y ¡pap! Se apaga. Es una bombilla. Todo lo que existe aquí pequeño es algo de lo grande que Dios ya tiene. Es una copia. Entonces, si para llegar a un nivel de ignorancia, puede ser que hubiera mucha gente actuando como los monos. Todos los peludos, todos sin... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegó... A lo mejor existió un momento, pero la ignorancia destruyó todo. Que lo que está pasando hoy día está llegando a un nivel que si se dañara todo, se acabaría todo, no habría recursos, no hay dinero, no hay nada. Y al no haber nada, dejan de crear, dejan de hacer, se acaban las navajas, se acaba todo. Llega un momento en que cae como cayó Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Como las bestias del campo, que le nació el pelo y todo, y actuó así, porque según como tú actúes y te creas, vas a actuar de esa manera y vas a hacer de esa manera. La mente es algo que es una computadora que donde tú la lleves, eso es lo que va a pasar. Si tú crees que Dios puede, lo vas a lograr. Dios me va a ayudar, yo lo creo. Por eso es que la fe es la certeza. La fe es algo poderoso. Cuando tú crees, pero si tú crees que no puedes, eso es lo que te va a pasar. Si tú crees que eres bruto, eso es lo que te va a pasar. Si tú crees que empiezas para atrás, para atrás, para atrás. Y eso es lo que usa Satanás. Todo lo usa a lo contrario. Él sabe el poder que hay en todo esto. El MK Ultra, el control mental, le pasó a Nabucodonosor, terminó comiendo por el pecado. Vamos a seguir aquí viendo a ver qué pasó con él. El peligro 40 centenos le disparó en el hotel Dakota a su ídolo y luego, en vez de arrancar, caminó unos pasos, se sentó en la cuneta y abrió el libro como le tiene ordenado, leyó un párrafo y leyó la palabra donde él olvidó todo y quedó así como, ¿qué fue? Yo leo, ¿cuánto le dispararon? Fui yo, le dije. Absolutamente heavy. No, heavy, ultra heavy. Terrible. Es como que la Jazz le disparara a Shakira. No. Sí, de pelota ahí, se dio bien. Shakira muerta, no, fui yo. Absolutamente. Eso es un claso. Madonna murió, no fui yo. El que viene a continuación es bastante, yo no sé si vincularlo a la MK Ultra, pero probablemente sí está con un programa similar salido de la ex Unión Soviética. Está el hombre que atentó contra la vida de Juan Pablo II. Mehmet Ali Alka. Sí, señor. Turco. Bueno, por ahí alguien dijo que ¿quién es el que mandó a matar al Papa, Felipe? Como... No, había intereses búlgaros. Sí. Pero como el que ayudó era como... No, se hizo una investigación de las motivaciones que podría haber tenido Alka y era muy complicado, porque actuó como se dice en solitario, pero se buscó una conspiración búlgara. Exactamente. Bueno, supone que había intereses varios para que este señor terminara finalmente, sobre todo así como del Partido Revolucionario Comunista Bravo, así. Pues bien, Tú sabes que está libre ya, Sí, se condena a Alka, volvió a Turquía. este hombre pidió perdón, tuvo una conversación con el pontífice, pero sin embargo en algún momento él también adjudicó de que no estaba plenamente consciente y no está plenamente claro de por qué hizo lo que hizo. La motivación. Claro, la motivación dice, ¿qué lo motivó? No sé, que son personas que no tienen prontuario. No, y él dijo, mi intención no era matarlo, era solo herirlo. Claro, no es una cosa rara, y además que es una persona, era bastante humilde, como que trató de acomodarlo por recomendación de los abogados y todo, pero la verdad es que el tipo no tenía ninguna idea de que tenía intención de matar al Papa, de hecho no tenía ninguna opinión de él. El tipo era así como,
alguien que se le tira frente a una figura así como de esa envergadura, obviamente tiene una clara visión política y transversal. Y va en la kamikaze. Y por último, este es un caso fascinante, que es el caso del reverendo Jones, un hombre que se declaró casi como la reencarnación de Jesucristo. Y atención, porque esto quizás es un tema que va a llevar próximamente los días, ya que es la muerte de Saibaba. Y este señor finalmente obligó a una tremenda comunidad en Guyanas a suicidarse de forma colectiva, porque él lo iba a salvar, iba a cosechar todas las almas y se las iba a llevar al cielo. Esto fue probadísimo, que fue una forma de ver hasta qué punto tenía de influencia el MK Ultra, tomando un líder, haciendo que él con su propia carisma pudiera controlar una gran cantidad de personas e incluso llevarlo al suicidio por una idea falsa. Tenemos el video. Año 1978. En medio de la selva húmeda de Guyana, cerca de 1000 estadounidenses han creado una utopía, ajena a raza, edad y clase. Me encanta, me gusta más que cualquier lugar en que he vivido. Esta nueva comunidad es creación de la Iglesia Nueva Era de San Francisco, el templo popular y sus fundadores Jim Jones. Abusos sexuales, poderes más allá de lo permitido y finalmente un suicidio colectivo fue el resultado de uno de los primeros experimentos de a ver si se puede controlar mentalmente a las personas, incluso a través de un personaje carismático. Amigos míos, el tema lo pueden seguir investigando. MK Ultra en Google, bueno, no Google no, ¿por qué? Esto me acordó también a María Teresa de Calcuta. No, que ella es buena, que es tremenda persona, que... Esa es la monjita, yo digo monjita, no me acuerdo. Esa misma. Con Tony que es reptiliano. ¿Dónde? Aquí voy a enseñar otro video muy bueno. Ok. Ella tenía un orfanato donde ayudaba a la gente, guardaba a la gente según para el público. Pero era mentira. Los iba matando lentamente, como hizo Hitler. Tenía a los judíos encerrados y los iba lentamente matando. Era una analitae que se le dice, que van en contra de los judíos, que odian a los judíos, tiene un nombre. No me acuerdo. Que no quieren a los Yo sé judíos. quién es ella, pero no me he pasado así a estar escuchando qué hizo, dejó de hacer. Sé que Ella se hizo bien famosa, Sí, todo el mundo creía que ella era bien buena. Ella lo que hacía era quedarse con los fondos, el dinero. Vivía bien y todos ellos muriéndose. Hacían una vena ahí media toda agua y le daba y no los tenía todos bien mal. Pero aparentaba. Entonces, como era una carga bien fuerte, mucha gente no miraba mucho para allá. No, no está bien, tú estás muy bien bregando. Pero si ella lo estaba cuidando, curando, la gente, no había familiares que visitaran, que vieran cómo estaba el estado de ellos. Ella parece que no controlaba todo eso, bien controlado. Porque si a mí no me dejan ver un familiar y eso ya es algo... ¿Cómo es que se llama los que que no le agradan a los judíos? La internet también está hoy en día ya sabe lo que te... ¿Cuál fue la palabra que tuviste? Busca Mi teléfono está ahí. tiene un nombre, pero no. ¿Qué sale? Tiene un nombre, están los anarquistas. No te lo da. Sí, pero los nazis, era Hitler y su ejército. Ellos son antisemitas. Antisemitas, odian a los judíos. Entonces,
Por eso Dios sabía lo que era no unirse con otras naciones. Dios sabe las cosas muy bien. Mira lo que le pasa a estos artistas que no están hoy día mira. Muchas personas en el video de MK Ultra que hice en mi canal me preguntaron qué era el MK Ultra, o también algunos proponían hipótesis en donde los personajes mostrados eran no es ella, las están controlando, las meten a este control. Todos estos artistas, ¿qué le está pasando a Almighty? Almighty estuvo Almighty que ahora es cristiano, el rapero. Muchacho, sí, yo sé quién es. Siervo. Ajá. Pues él. ¿Qué con eso no me Él lo decía desde hace tiempo, antes de venir a Cristo. Él decía, esta gente son poderosas, caminó descalzo y todo. Es porque ya él como que quería salir de esto, pero él tiene una condición. Entonces, entre la condición, Sí, probablemente lo que consumió, tú no sabes qué le hicieron a él bajo esos efectos. Tú no lo sabes. Eso es algo que hay que ver qué le metieron a él. Uno nunca sabe porque él se iba y se pelea de viaje. Y tú no sabes que allá lo hayan... ¿Qué pasa? Yo cuando voy a predicar, que voy allá, yo estoy pendiente porque yo siento que me están vigilando. Yo siento que tienen la mirada y dicen, él tienen lo que para predicar por ahí y va a decir en voz alta. Personas drogadas y nada más, y que todo lo que son mentiras y conspiraciones. Empecemos diciendo que el MK Ultra fue y es desgraciadamente algo muy real, que no tendría que ser apto para la humanidad, ya que atenta con todo lo que significa ser humano. El mismo no solo los cantantes, son todos los famosos. Todos están en control de ellos. Entonces, míralo, mira cómo hace la gobernadora, la que era presidenta de aquí. Sus inicios Estados en la Unidos. CIA por la década de 1950, un programa que originalmente se creó para crear nuevas drogas de destrucción a nivel individual. Pero ¿qué significa? Por ejemplo, una de estas drogas hicieron creer a un individuo que sus padres eran dos agentes de la CIA. Tomemos conciencia de lo importante que significa esto. Borrar todo recuerdo de tu familia, de tus hermanos y de tus padres. Pero no solo eso, sino también crear una nueva imagen materna y paterna en dos individuos que son completamente extraños. Pero lo más sorprendente es que estos padres nuevos tenían la misma edad de la víctima, pero que él creía firmemente en que ellos eran sus padres, sin importarle ningún razonamiento ético. Como vemos, es una droga sorprendente. Y es de no creer que estos experimentos ya tenían éxito en los años 50. No solo administraban drogas, tenían diversas formas, como lo son la hipnosis, la privatización sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos verbales y hasta sexuales. A raíz de que jugaban con nuestros cerebros, que se cree que fueron miles, el FBI confiscó y cerró todo en el año 1977. A su vez, se conocieron a la luz 20.000 documentos relacionados con el MK Ultra. Como así existe el proyecto Monarca, básicamente es lo mismo que el MK Ultra, pero este está más orientado a los artistas, ya que esta industria mueve más dinero que cualquier otra. Este proyecto se basa en el control absoluto de la víctima, a través de traumas psicológicos que son tan extremistas que la persona desarrolla un alter ego distinto a su realidad. ¿Pero qué es un alter ego? Bueno, la víctima desarrolla una o más personalidades con el fin de que su yo verdadero no sufra tales abusos, y la forma de la mente de esconderse a través de capas de personalidades. Esto mismo lo vemos en la película Split o Fragmentado, en donde el personaje tiene 23 personalidades distintas. Esta película es una clara referencia a estos proyectos, ya que en la actualidad eso hacen, crean pseudo artistas y los manejan a su antojo. Nunca se preguntaron el por qué existen actores tan mediocres, pero que son muy populares y millonarios en la industria de Hollywood, o cantantes que sin autotune no son nada, pero que sin embargo llenan estadios. Antes, las personas que eran artistas
Lo eran porque destacaban en su gran talento, eran personas brillantes en lo que hacían. En la actualidad nos hacen creer que estos artistas son personas que lucharon para tener esa fama, o que su vida es un ejemplo a seguir, pero no es nada más alejado de la realidad. Están ahí y tienen esa fama porque fueron elegidos. Ellos aceptan el Ahora es, dame tu alma, yo te pongo adelante. Yo te doy todo. Sí, lo que antes no creían o era falso o trato para ser maltratados y ser peones de la élite, con solo el fin de ser famosos y millonarios. Estos venden su alma a la fama. En la actualidad todavía hay gente que cree que los famosos no pueden ser controlados y todo lo que hay detrás, o que todo lo que hay en internet es mentira y conspiración. Creé este canal y estos videos con solo el fin de que las personas puedan decidir qué consumir, qué elegir a la hora de ver películas, escuchar canciones, o mínimamente puedan entender qué es lo que están viendo y qué hay detrás de los videos. Nos vemos en otro video. Hasta pronto. A Jim Carrey le mataron a la esposa por hablar. Un problema. Entonces, control mental. ¿A dónde Satanás ataca? El control mental. Entonces, nosotros estamos dentro de este juego, control mental. Aunque no estemos como tal ahí, pero ya todo lo que nos rodea, no, tú dices, yo quiero compartir más como con mi familia, yo quiero como que, pero todo esto, me puse a pensar yo, ¿por qué antes nosotros, la familia era más unida? ¿Por qué todo estaba de lo más bien? Y ahora no es más difícil. Porque todas las familias como que se han corrompido. Porque yo le pregunto a alguien de la iglesia, me dice, yo extraño tanto estos años, tal extraño, de tal año en tal tiempo, ahora no es igual. Es porque ellos vienen rompiendo ese ciclo de todos los familiares. Más trabajo que menos se reúna, más situaciones, más deuda, más problemas. Entre menos, pues puedo mirar más, pero controlarlos más. Porque entonces le crean depresión, la depresión crean que vaya y busque medicamentos, que vaya, o tú sabes que tú te pones a ver un programa y como que te distraen el programa, y como que no quieres saber del problema, eso es lo que quieren ellos, distracción. Entonces, mami le pasa, mami dice, no, yo necesito estar aquí en mi, estar aquí viendo mi programa, porque es que la situación está tan crítica y tan dolorosa lo que está viviendo ella y lo que estamos viviendo, que para distraer necesita eso. Y es una realidad. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te digo? Pues nosotros tenemos que batallar contra este control mental, porque quiere decir que ahora es más difícil que antes. Si creíamos que Pablo y esta gente vivían momentos difíciles, yo creo que nosotros vivimos peores momentos. Sí, yo digo que antes yo creo que era más bonito, aunque lo que estaba pasando, pero... Porque hubieron momentos fuertes, pero ahora es internacional, donde quiera que vaya. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra mente está siendo contaminada. Estamos siendo bombardeados, salimos por la calle, tú te encuentras con letreros, con anuncios, todo tiene subliminal. La gente ya vive en una vida que todo está con subliminal en sus camisas, en su ropa, en la forma de vestir, que te llama a la vista, tu cerebro empieza a trabajar, los colores que tiene, las cosas que usa. Tú empieza, por más que tú tratas, todo está a tu vista. Entonces, tenemos que orarle a Dios todo el tiempo, tenemos que hablarle a otros hermanos, contarle esto a otros, no podemos callarnos, aunque sea escribir unos mensajitos, enviarlos por WhatsApp, que otros lo lean. De alguna manera ministrarle a otro este mensaje, alerta, porque esto que está sucediendo no es fácil. Ya leer la palabra, mi alma te adora, me salí de lo que tenía aquí escrito, mi alma te adora.
¿Ven? Que viene a controlar mentalmente. En primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 16, aleluya, 16. Mi Biblia deja el carro, pero van a contar, pues si no. Bueno, desde el capítulo 2, versículo 14. Oh, mira, más lindo. ¿Primera de Corintios o te cambiaste? Primera de Corintios. Capítulo 2. Okay. Mira, mamá. Estoy escribiendo. Dice, ¿lo vas a escribir? No, que estaba escribiendo buscando el versículo primero escribiendo, porque si está apuntándolo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Verdad? Lo dice. Pablo le dice, hermano, yo fui a ustedes sin tanto conocimiento de palabra, sin ser tan, porque él tenía conocimiento de la Torá, del Viejo Testamento, los 5 Pentateucos, Génesis, Éxodo, todo esto, los profetas. Él tenía mucho conocimiento, pero no fue con esa énfasis. Sí, si tenía que usar algo, lo usaba, pero él fue a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. Y no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Se fue con lo sencillo. Para no, ya que ellos tenían un patrón, ellos tenían un control mental. Ponle, ya tenían que si los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés allá arriba en el monte. Pero cuando él bajó de los 40 días de ayuno, que fueron los 10 mandamientos, cuando él bajó abajo entre el pueblo, se pusieron a poner otras normas, 613 normas, la cual los ortodoxos y todavía siguen muchos judíos bien serios, que por eso Jesús le decía hipócritas, le decía a ellos, ¿sabes? Limpien el interior de su vaso y dejen de estar criticando y diciendo, ¿sabes? Mi carga es más ligera, sigan mi porque Jesús vino, cumplió con esas 613 normas y los 10 mandamientos, cumplió con todo. Pero es para que nosotros cumplamos ahora los 10 mandamientos. Las 613 normas, eso se rompió, pues ese templo se rompió. O sea, eso ya no funciona. Ahora va a funcionar lo que yo traigo. Se reunían los sábados, el Shabbat. Eso no existe ya. ¿Por qué los domingos no, casi siempre nos reunimos? Porque Cristo, el mismo Jesús, cuando resucita, el nuevo templo resucitó cuando? Domingo. En los mismos sábados él hacía cosas que se supone que no hacía milagros y le él rompió con ese patrón. Sí. ¿Sabes qué quiere decir? Dejen ya esta doctrina, dejen estas costumbres. Los 10 mandamientos sí siguen lo mismo. Que Jehová trajo, era lo mismo, se va a seguir. Porque la ley de Cristo, lo único que en la ley de Jehová añadieron 613 normas, eso no, porque ni Moisés las pudo cumplir, ninguno. ¿Con quién se acercó el reino de los cielos? Con Jesús. Se ha acercado el reino de los cielos, empezó el profeta Juan. No había más profeta más grande que él, ni lo habrá. Porque él profetizó lo que era que venía el Cristo, que ya estaba, y se lo encontró predicando. Bautízame a mí, no, bautízame tú a mí, Jesús. Exacto. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, ¿ves? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sabes?
él no fue con tanta, por eso te dice, no te preocupes con que tú no sepas predicar tanto, no te preocupes con que tú no conozcas mucho, pero ve, con que vayas con temor, temblor y debilidad en el sentido, ¿qué voy a hacer ahora? Porque lo que conozco es lo de la ley, no conozco mucho, ahí fue empezando sus viajes, esto fue con su primer viaje hablando, él fue con mucho, pero mira lo que dice, temblor. Y ni a mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Por eso hay muchos que no sabrán mucho Biblia, pero tú dices, wow, sentí la presencia de Dios, me impactó, me dio energía, me dieron ganas de servir más. Eso mismo hablarán el domingo. Bueno. Que decían de lo que a veces hay muchos que saben, pero cuando van, no es lo que el Espíritu, lo que el Señor te quiere llevar. Está hueco. Exacto. Es bueno saber, sí, pero si vas con la dirección del Espíritu. Exacto. Mejor ir con la dirección del Espíritu y no saber, que saber y no ir con la dirección del Espíritu. Pero si vas con las dos, es una bomba. Pero, ¿qué eso te dice? Ay, yo no sé qué predicar, yo no sé qué hacer. Tranquila, ve y tírate. Y hazlo. Te va a venir algo a la mente. Que Dios te va a dar por confiar en Él. Que le vas a demostrar que el Espíritu de Dios está contigo. Así que tienes que lanzarte. Y Dios va a hacer. Tenemos que hacer ese control mental. El MK Ultra es algo que nos está trancando y está trancando al pueblo cristiano. Nos están controlando a ser impotentes, a pensar que no sabemos nada, a pensar que somos pequeños, que no tenemos las capacidades, que no podemos. Nosotros no necesitamos tanta cosa, lo que necesitamos es tener a Dios en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios nos dirija, que el Espíritu de Dios sea el que demuestre y Dios obre en cada corazón. Necesitamos que la palabra de Dios fluya en nuestras vidas. Dice persuasión de humanidad sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe, nuestra convicción no puede estar nuestra convicción no puede estar en la universidad, en mi título, en lo que mi abuelo era tal, sino que nuestra fe debe estar en el poder de Dios. Yo voy para allá, yo no sé hacer esto, pero Dios lo va a hacer. Nuestra fe está en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque había muchos príncipes, había muchos líderes, había muchas personas, pero estaban pereciendo porque el conocimiento de ellos y su fe y su confianza estaba puesta en cosas terrenales. O sea, era lo que te digo, la misma doctrina, lo mismo, repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo, llevando esa costumbre, como yo hablaba. MK Ultra, control mental, eso es un control mental, y tú ves que el hijo quiere ser igual que el papá, que quiere hacer esto, pero el papá pues fue un gran gobernante o fue un alcalde o fue un doctor, pero estaba bebiendo, estaba una doble vida, tenía lo mejor. Entonces, ¿qué estaba? ¿Verdaderamente estaba haciendo algo bien para Dios? No, estaba pereciendo. ¿Cuánta gente hay con grandes nombres y con grandes cosas y que están puestas su confianza en eso? Y wow, y yo estoy orgulloso de ti y esto y lo otro.
pero no están escritos en el libro de la vida, no tienen a Cristo, entonces perecen, están en perdición. Eso lo dice, sin embargo hablamos con sabiduría, dice, de los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que pertenecen. Porque ¿cuál es este siglo? ¿Cuál es este siglo? Hay un siglo. Que dentro de ese siglo hay muchos años, muchos días, muchos de eso. Pero en ese siglo, cuando Satanás no existía la hora, ni el tiempo, ni nada de eso. Cuando todo estaba en santidad, cuando Dios estaba con todo. Cuando todo estaba bien, el ser humano que no había pecado, cuando todo estaba bien, hasta que un día Satanás se tornó, hizo pecar a otros y otros pecaron, ahí comenzó un tiempo. Exacto. Ahí comenzó un principio, ahí empezó todo a que sí, pues a pasar miles de cosas que no existían, malas, enfermedades, mentiras, engaño, traición, homicidio. Empezó ese siglo, no la capacidad de ese siglo, de este siglo, sino de un siglo antes. La inteligencia y la sabiduría, que dice algo, no hablamos de sabiduría, sin embargo hablamos sabiduría de entre los que alcanzaron madurez, porque Isaías alcanzó madurez, Pablo alcanzó, todos los del pasado alcanzaron madurez, pero de un lugar lo cogieron, de Dios, y venía de antes. Dios viene de época antes que Satanás. Pero dice madurez y sabiduría no de este siglo. O sea, no inteligencia de este siglo. Que fue cuando empezó Satanás. Porque a Satanás le llaman Luzbel, es porque es brillante. Él ahora mismo te puede dar una idea para que tú hagas ahora mañana millones de dólares sin tener que hacer algo, y te puede dar algo, pero te lo va a hacer para que tú te pierdas. Exacto, al final como no va a tener. No es algo, es una inteligencia de este siglo, no de un siglo que viene, una sabiduría de antes, que viene de Dios. Madurez sabiduría sino este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen, de los príncipes de este siglo. Y Satanás engañó a varios príncipes, los cuales hoy día trabajan para él. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sabes? De mucho antes de Satanás. Es algo que ya estaba y que nos la está dando, porque dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Esa sabiduría que hablamos, la sabiduría de Dios en misterio, porque cuando los que ya conocemos el evangelio, que pues, pero tú invitas a alguien y se queda como que, ¿y por qué? ¿Qué es el bautismo? Me preguntaba ayer la mamá de Felito que qué es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, y le empecé a explicar. El que ya lo sabe lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Dios te bautiza en lengua en otros idiomas, vas a hablar otros idiomas y vas a poder danzar también. Entonces le estaba explicando todo eso. El que no lo conoce es un misterio. Y aún nosotros que lo conocemos es un misterio. Porque no es como decir, esto es un vaso y ya. Es algo que tú lo explicas y lo dices, pero es como raro todavía. Dice, el bautismo, ¿por qué le llama bautismo del Espíritu Santo? ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué tiene que darte esa lengua? ¿Y por qué sigue siendo un misterio? Porque realmente ni nosotros ni nadie me puede decir lo que sea el que sea. Es un misterio. Hay muchos teólogos que quieren saber, pero es un misterio. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Ves?
Si hubiesen conocido verdaderamente, hubiesen conocido quién era Jesucristo y no lo hubiesen matado, lo hubiesen adorado, lo hubiesen aceptado, lo hubiesen amado, pero no la conocieron. So que la inteligencia de ellos no era inteligencia. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para las que le aman. O sea, hay cosas que ahora mismo es un misterio para nosotros, pero están para nosotros. Muchos piensan que este es el único lugar que hay donde vivir. Hay muchos lugares. Satanás tiene se llama la Babilonia, la ciudad de Satanás. ¿Y en dónde está? En algún lugar, pero existe. Igual que muchos otros lugares existen, son reales. Aleluya. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿viste? Aún lo profundo de Dios. Nosotros, si nos dirigimos por el Espíritu y oramos a Dios, le pedimos a Dios, podemos entender a Dios mismo. Hay cosas de Dios que las podemos entender. No, no hay Dios, no hay cómo entenderlo, no. Hay cómo entenderlo. Lo que pasa es que nosotros en nuestra carne, pero si dejas que fluya y te dejas ir, porque el diablo usa el MK Ultra. Y es que tengo que usar ese título para que la gente empiece a entender. O gente negativa. Control mental. El control mental es una cosa que hay que romper y controlar nosotros por medio del Espíritu de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Yo no puedo conocer muchas cosas de ti porque están en ti, dentro de ti, de tu espíritu. Tu alma no usa cerebro. Este cuerpo usa el cerebro, pero como tal tu alma registra todo. Se graba todo en tu alma, toda la historia de cuando naciste, todo en tu alma. Cuando a ti te sacan del cuerpo, tú no tienes el cerebro. Te ves igual y todo, pero es tu alma la que tiene todo. Entonces, esto es algo, como decir, algo mágico, como decir, algo espiritual, algo de Dios. Mágico no está mal, lo que pasa es que lo han utilizado por otras cosas esa palabra. Pero cuando escudriñamos bien el significado y la profundidad del idioma, pues es algo espiritual. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu de Dios, porque todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros que hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Yo puedo saber cosas por medio del Espíritu de Dios que puedo saber. Exacto. Lo que tú puedes estar pensando o estar pasando, o tu necesidad, para ayudarte por medio del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios sí lo conoce. Proviene de Dios, es el Espíritu del Padre, el cual Dios nos dio una porción de ese Espíritu a cada uno. Por eso es que el Espíritu, la plenitud del Espíritu está en Cristo. La porción mayor del Espíritu Santo está en Cristo. Y a nosotros nos dio un poquito de esa porción. Exacto. Y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han discernir espiritualmente. Se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cambio, el espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
por él Pero no es el cambio. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, vuelvo otra vez. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el que no sigue a Dios, no puede percibir, aleluya, no tiene la mente espiritual. Porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espíritu. Ok, para poder entenderlo, para poder discernirlo, para poder analizar esto, tienes que ser espiritual. Tienes que tener la dirección de Dios. Tienes que pertenecer al plan de Dios. No al MK Ultra. Sí, porque el diablo tiene un control mental en la gente en cual no va a poder entenderlo. Aleluya. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Él no es juzgado de nadie. Pero él no es juzgado de nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El que es espiritual lo juzga todo. ¿Viste por qué podemos juzgarlo? Podemos saber lo que no es. Podemos saber, fulana no es. Fulana sí es. Porque dice escudriñar todo lo espiritual. Dice que escudriña los espíritus. ¿Qué es lo que hay en esa persona? ¿Será que viene con verdad o viene con engaño? Porque mucha gente usa Biblia, muchas pastoras, muchas profetas, muchos evangelistas, pero vienen con engaño, con el fin de arrastrar a una población completa, a muchas masas. Y mucha gente me decía, pero ¿cómo tú decís que la pastora Yesenia no es o que aquella? Podrá traer cosas buenas bíblicamente, pero tenemos que tener cuidado porque Pablo reprendió a aquella mujer que está diciendo, mira los siervos de Jesucristo, pero ella lo que quiere era tener seguidores. Que la gente, cuando Pablo se fuera, la gente dijeran, ella dijo que ellos eran los siervos, pues vamos a seguirla. Ella fue la que predicó de Cristo, vamos a seguirla. Cuando tú vienes a ver, te llevó por un lado camino, porque ¿qué hace Yesenia? Cuando la escudriñamos bien. Dice, porque ella era del Pentecostal de Fuego, igual que Wanda Rolón. Ella era del Pentecostal de Fuego. Ella vino y se hizo los senos. Se hizo los senos. Ella se hizo los senos. Boom. ¿Por qué ella se tiene que hacer los senos? Eso ya lo hizo para gloria de Dios Padre. Eso es sentir del Espíritu, sentir de la carne. No es necesario eso. Porque eso, ¿sabes lo que va a hacer eso? ¿Qué dice la palabra? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Cuántas mujeres no van a hacerse los senos? ¿Cuántas mujeres no van a provocar? Y probablemente un hombre que tenga una mujer que sea caliente y débil en esa área, ¿qué va a pasar si la mujer los tiene hechos? Va a estar más pendiente a los senos y va a clamar a los senos que clamar a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque dice la palabra que si algo es de tropiezo para alguien, no lo hagas. Y ella ahora, antes ella no era reconocida. No hizo más que hacerse los senos, no hizo más que hacerse unos arreglos, no hizo más que operarse en par de cosas y ponerse al frente. Y no nada más los senos, también las nalgas. Las nalgas. Muchas cosas. Sí, ni me acuerdo, no. Ahora la siguen, pero hay que estar pendiente. La pastora Yesenia, hay que estar pendiente. Ella, ok, yo entiendo que el pantalón a lo mejor no sea algo, ¿verdad?, que te haga perder, pero hay que tener cuidado como ella lo habla, porque mucha gente entonces va a querer, hay que tener cuidado, porque ella se viste con pantalón de una manera y la ropa de una manera, que si te pones pantalón, ponte por lo menos una camisa más anchita, tápate, pero es muy provocativa cuando yo la veo en unas cosas, entonces para acá se viste acá y para acá no, para acá esto, para acá no. Hay que tener cuidado, entonces, pero yo sé por dónde ella viene. La boda de ella hizo una despedida de soltero.
donde sale con muchas mujeres que parece que aparentemente son hermanas de la iglesia de ella, hermanita, pero hermana, tú ves esa foto y tú dices, eso se nota, parecen que se están preparando por un strip club. Porque son batitas de estas de dormir, y todas salen esas. Yo entiendo que eso es algo como que muy personal y yo creo que eso no es una fiesta tampoco como tal. Mami no hizo eso, Titi Isa no hizo eso. Cuando tú escudriñas bien, la gente espirituales no hacen eso. Y eso va a coger y va a hacer a la generación. Eso va a traer unos problemas con muchos matrimonios porque muchas muchachas más jóvenes cuando se casen, no, pero es que yo hice esto, pero ¿por qué tienes que hacer esto aparte de una fiesta con ella? ¿Por qué tienes que hacer esto? Esto va a traer problemas. Entonces, control mental. Eso se llama control mental. Porque la Biblia dice, ser imitadores como yo soy de Cristo. ¿Sabes? Tú inspiras a muchos. Tú si estás al frente en un lado, vas a inspirar a muchos. Tú tienes que tener cuidado con lo que haces. Y dice la Biblia que tienes que santificarte cada día más. Se supone que tú brinques la Biblia también habla de que hay 3 maneras de la semilla crecer. Una a un 30%, uno a 60 y uno a 100. El de 100 es como que el que va santificándose más, como que más santurrión, por decirlo así. Pero tampoco vayas a hacer algo que después no lo puedas lograr y te caigas. Mejor quédate, pero sin fallarle a Dios. Ok. Hablamos de esto, traje esto porque nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, dice aquí. Lo leí, ¿dónde decía la mente de Cristo? En el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le dirá? O sea, ¿quién nos dirá a nosotros? ¿Quién nos guiará? ¿Quién conoció la mente de Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién de ellos va a conocer la mente de Dios? ¿Quién de ellos los va a guiar? Pero tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tú y yo podemos conocer la mente de Dios. Tú y yo podemos estar juntos porque al unirnos somos uno. Así que podemos entender al Señor si tenemos paciencia, esperamos en Él, vamos a poder entender muchas cosas. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Vamos a orar y meditar esto en la semana para seguir trabajando con este